Hola, bienvenidos a la lección número 25 de nuestro curso básico del griego koiné. En esta lección vamos a hablar del verbo infinitivo. Podemos describir el infinitivo como un sustantivo verbal. Esto quizás suena un poco extraño, pero lo que significa simplemente es que el infinitivo es una forma que a veces cumple algunas funciones que pueden cumplir sustantivos y a veces cumple funciones que pueden cumplir verbos. Es una especie de híbrido, un sustantivo verbal. Los infinitivos en español son las palabras que terminan en ar, er, ir. Las formas verbales que terminan con estas terminaciones son los infinitivos. Y podemos ver un ejemplo del verbo cantar en su forma de infinitivo, cómo ejerce funciones tanto de sustantivos como de verbos. Por ejemplo, en esta primera oración, cantar es bueno para el alma. En esta oración, el infinitivo cantar es el sujeto de la oración. O en esta siguiente oración, prefiero cantar. Y aquí el infinitivo hace la función del complemento directo. Entonces, en estos dos ejemplos, el infinitivo cantar cumple funciones de sustantivos. Y en este último ejemplo, al principio del culto empezaron a cantar. En este ejemplo, el infinitivo cantar completa la idea verbal expresado por este verbo principal. Al principio del culto empezaron ¿a qué? A cantar. Bueno, el infinitivo griego es parecido al infinitivo español en cuanto a sus funciones, lo cual nos ayuda a entender cómo se usa, aunque veremos que tiene unos usos que no existen en español, así que tendremos que prestar atención. Hablemos primero de las características del infinitivo. Como híbrido tiene características verbales y características sustantivales. Hablemos primero de las características, sus características verbales. Se llama infinitivo porque no está limitado. No está limitado. ¿Qué quiere decir? No tiene persona ni número. Entonces, cuando hablamos del infinitivo no hablamos de primera, segunda, tercera persona, ni singular ni plural. Y eso significa que no hay conjugaciones. Conjugaciones no hay, que es una buena noticia hasta cierto punto porque significa que hay menos formas que memorizar. ¿Vale? Entonces, no está limitado, no tiene persona, no tiene número. En español igual, no se dice yo cantar. A no ser que seas Tarzán. Nosotros cantar. Esto no se dice. ¿Por qué? Porque el infinitivo no tiene persona ni número. Hay una sola forma en cada tiempo y cada voz. Vale, luego, lo que acabo de decir, el infinitivo sí tiene tiempo, pero cuidado aquí porque sería mejor decir que el infinitivo griego tiene aspecto. Aspecto, que es un tema que venimos hablando, tiene aspecto. Sus formas, sí que tiene formas en el presente, en el auristo, en el perfecto, pero no tienen una connotación, digamos, cronológica. Esto no. Más bien tienen los tiempos del infinitivo tienen connotaciones aspectuales. Por ejemplo, lo que sabemos, el infinitivo presente nos habla de una acción que está en progreso. ¿Sí? La representación de la acción es una acción progresiva, continua. El auristo
representa una acción indefinida. Y el perfecto, una acción completado, pero con consecuencias en el presente, como hemos representado con este dibujo a veces. O sea que el infinitivo, sí que hablamos del presente, del auristo, del perfecto, pero olvídate de connotaciones cronológicas. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de estos diferentes aspectos. ¿Qué más? El infinitivo puede tener un complemento directo, como un verbo, y también puede tener una especie de sujeto, un agente que lleva a cabo la acción representado por el lado verbal de la palabra. De esto vamos a hablar más en un momento. Bueno, hablemos también de características sustantivales, como un sustantivo puede ejercer diferentes funciones en la oración. Sujeto, complemento directo, incluso predicado nominal. ¿Sí? Como si fuera un sustantivo, según cómo se encuentra en la oración, ejerce estas funciones. Ahora, no se declina como los sustantivos. No tiene casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. De esto, con el infinitivo, nada. No se declina, lo cual significa también que tiene menos formas que tendremos que memorizar. Si se considera como sustantivo, se considera neutro singular, ¿vale? Aquí estamos hablando de género y de número, ¿vale? Neutro singular. Y veremos que a veces aparece con el artículo y aparece con este artículo, que es el artículo neutro singular. También con estos, pero también son artículos neutros singulares. La morfología. Aquí tenemos el paradigma del infinitivo, los tiempos presente, auristo y perfecto. Hay un futuro infinitivo también, pero ocurre muy pocas veces, así que no lo pongo en este paradigma principal. Veamos algunas características destacables. En primer lugar, lo que más destaca y lo que más nos ayuda a reconocer estas formas son sus terminaciones. Esa terminación ein es muy distintiva. Y veremos, si estás leyendo el Nuevo Testamento en griego, verás varios infinitivos con esa terminación, ein. Luego, ¿qué tienen en común las demás terminaciones? Pues esas letras I, aquí, I. Ahora, cuidado, esas letras solas no te indican necesariamente que estás ante un infinitivo, porque hay otras palabras, luego, my, que acaban en alfa y iota. Incluso sustantivos de género femenino que acaban en alfa y iota, en I. ¿Vale? Entonces, si ves una palabra que acaba en I, sí que es posible, incluso probable que sea un infinitivo, pero no necesariamente. Hay que ver cómo estas letras se combinan con las otras de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos un tema verbal, lu, y el I sigue una sigma. Eso es característica del auristo más bien, psi, la combinación sigma-alfa. Entonces, lusai es la forma del auristo activo del infinitivo. Bien, bueno, volveremos al auristo en un momento. En el presente tenemos tema, lu ein, luestai, luestai. Aquí tenemos una sola forma para las dos voces, las voces media y pasiva, ¿sí? Luestai. Entonces, por el contexto sabrás si la voz del infinitivo es medio pasivo. El I se combina con est, con este morfema, estai, estai. ¿Vale? Bueno, de hecho, sería mejor decir, me voy a corregir un poco, es
la terminación, la desinencia es sty. Sty, y se ve aquí también sty, 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 en 5 de las formas. Sty, sty, ¿sí? En el auristo, algo que tenemos que observar es que no lleva aumento. No lleva aumento. ¿Por qué? Porque el aumento echa el tiempo cronológico del verbo al pasado, y como hemos dicho, el infinitivo no tiene connotación cronológica, no habrá un aumento, ¿sí? Entonces no hay aumento aquí. Lo que tenemos es el tema, la característica temporal sigma alfa del auristo y las desinencias, una iota aquí, sty, y luego aquí en el pasivo sí que una forma diferente, thenai. Y esta forma tiene una característica también que nos habla de pasividad, ¿verdad? La theta, una persona estirada en una tumbona, relajándose, sintiéndose pasiva, ¿vale? Esta theta es una señal de pasividad. Entonces, pasamos a la última columna aquí, el perfecto. El perfecto, como es de esperar, pues tiene una reduplicación al principio. Es lo que aprendimos en el capítulo sobre el perfecto. Tema temporal, antes una reduplicación, lelu, y en el presente la capa típica del perfecto. Y entonces una epsilon y la desinencia nai. Esa desinencia aparece aquí en el perfecto activo y también aquí en el auristo pasivo. Luego, estas otras dos formas, es una sola forma para las voces, media y pasiva. Tenemos en ambos casos la misma forma, una reduplicación, tema del verbo, y luego esa desinencia sty. Entonces las desinencias son ein, nai y sty a lo largo del paradigma. Quizás dos cositas más que debo mencionar. Esto es el paradigma del auristo débil, pero como no, hay también muchos verbos que tienen un auristo fuerte. Recordamos que los auristos fuertes o auristos segundos son verbos cuyos temas cambian cuando pasan del auristo al presente o viceversa. Y entonces, un ejemplo de esto es el verbo valo, verbo que hemos visto. Este es el presente activo indicativo. En el auristo activo infinitivo, la forma es esta, val ein. Esto es un auristo activo infinitivo. ¿Cómo sabes que es un auristo y no es un presente? Porque tiene esa terminación que hemos visto en el presente. Lo sabes porque falta una lambda, porque el tema verbal es diferente, ¿vale? No tiene dos lambdas, sino que tiene una sola, lo cual te indica que es un auristo fuerte. Así que tenemos que vigilar esa diferencia también. Bueno, hemos dicho que el infinitivo puede llevar un complemento como verbo, puede llevar un complemento directo, el cual, si lleva un complemento directo, el complemento directo aparece en qué caso? El acusativo, que es el caso del complemento directo. Técnicamente, los expertos dicen que un infinitivo no lleva sujeto, pero puede aparecer un sustantivo también en el caso acusativo que funciona como si fuera su sujeto. Eso quizás confunde un poco, pero lo explicamos así, que un infinitivo verbal, normalmente, o muchas veces, su sujeto será el mismo sujeto que el verbo principal en la oración. Veremos un ejemplo de esto un poco más adelante.
Entonces, claro, este sujeto, si es el sujeto también del verbo principal, está en el caso nominativo. Pero si el sujeto es otro, no es el mismo sujeto que tiene el verbo principal, entonces su sujeto es otro sustantivo que aparece en el caso acusativo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una oración. Thelo humas lalein, ¿vale? Ein, esa terminación aquí nos indica que estamos ante un infinitivo, es un presente activo infinitivo, en este caso del verbo laleo. Entonces, Pablo, hablando a los corintios, dice, quiero que hablar, aquí tenemos el infinitivo, ¿vale? Pero tenemos que traducirlo así, quiero que habléis, porque hablar, pero con un sujeto, vosotros. Quiero que vosotros habléis. ¿Por qué lo pasamos a subjuntivo? Bueno, porque es un uso del infinitivo en el griego bíblico que no tiene homólogo en el castellano, no tiene un equivalente exacto. Entonces lo pasamos a subjuntivo, pero este es el sentido. Quiero que habléis, pero ¿cuál es el sujeto de este infinitivo? Sujeto que lleva a cabo la idea verbal. No es Pablo, yo quiero, no, sino que es humas, vosotros. Quiero que vosotros habléis. Aquí tenemos el sujeto, digamos, lo que actúa como sujeto de este infinitivo es un sustantivo que aparece en el caso acusativo. Veamos brevemente unos usos del infinitivo. Ahora pasamos a la sintaxis. La sintaxis, ¿cómo se usa el infinitivo? Bueno, el infinitivo, como ya hemos dicho, puede usarse como cualquier sustantivo. Puede aparecer como sujeto, complemento directo, indirecto, predicado, nominal. También en aposición. Eso es otro uso. Cuando tiene una función sustantival, puede también aparecer con el artículo. Esto lo hemos dicho, ¿verdad? To. Porque se considera neutro singular. Vamos a ver dos ejemplos. En este caso, vamos a ver un ejemplo del infinitivo como sujeto. Emoegar to zein Christos kai to apothanein kedros. Aquí tenemos dos infinitivos que aparecen en construcciones paralelas, que to zein, que es el infinitivo del verbo zao, vivir, ¿sí? Y aquí tenemos to apothanein, que es el infinitivo, en este caso es un auristo, de apothnesco. Entonces, ¿cómo traducimos? Porque para mí, emoi, el vivir, to zein, el vivir, Christos, es Cristo. Y to apothanein, el morir, kedros, es ganancia, es ganancia. En estos dos casos, pues tenemos infinitivos to zein y to apothanein que sirven como los sujetos de estas oraciones. Para mí, el vivir es, y el predicado nominal, Cristo. El morir es, y predicado nominal, ganancia. Veamos un ejemplo del sustantivo como el complemento directo. Kai etzeton auton kratesai. Y procuraban prenderle o prender a él. Esto no suena bien. Entonces, prenderle. ¿Sí? Pero procuraban, en este caso, el verbo que procuraban. El complemento directo. Esto es lo que procuraban. Prenderle. Y aquí, un detalle, ¿sí? Autón está en el caso acusativo. No es el sujeto de la idea verbal de este infinitivo, sino que es el complemento directo. Procuraban prenderle. Y todo esto es el complemento directo del verbo procurar. Vamos a ver unos usos verbales del infinitivo. Tiene diferentes usos verbales.
adverbiales, mejor dicho, adverbiales con una alfa en vez de una A aquí al principio. Son usos adverbiales, usos complementando el verbo. Y cuando su uso es adverbial, muchas veces aparece con una preposición o una conjunción. Veremos unos ejemplos ahora. Vale, un uso del infinitivo para indicar propósito. Se puede expresar propósito con un infinitivo, el infinitivo solo, el infinitivo con el artículo to, o con la preposición eis y el artículo to. ¿Vale? El infinitivo así en estas construcciones puede indicar propósito. Un ejemplo. Apegagon auton eis to staurosai. Staurosai. Aquí tenemos un auristo activo infinitivo de staurosai. Le llevaron a él para crucificar. Para crucificar. Aquí la palabra para indica propósito. ¿Le llevaron para qué? Para crucificarle. ¿Sí? Y podemos, aquí en la traducción al español tenemos también un infinitivo. Le llevaron con el propósito de crucificarle. Otro ejemplo, resultado. Muchas veces el resultado se expresa con un infinitivo precedido por la conjunción hoste. Hoste. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Etherapeusen autus hoste ton ochlon thalmasai. Entonces, los sanó de manera que, conjunción hoste, bueno, los sanó a ellos de manera que la multitud se maravillaba. ¿Vale? La multitud maravillarse. Aquí tenemos el infinitivo resultado de esta sanación, de esta curación, era que la multitud, acusativo, sujeto, de la idea verbal aquí, se maravillaba. Un par de, o tres de usos adverbiales más. Causa, la razón o la causa de una acción, o de la acción del verbo principal, se puede expresar con el infinitivo y normalmente con la preposición dia y el artículo to delante. Dia, to, normalmente. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Diato me egein hritzan exerrancen. Entonces, ¿por qué? Diato, porque no egein, es un presente activo infinitivo de ejo, ¿vale? Porque no tenía raíz, hritzan, o podríamos decir incluso por no tener raíz, se secó. Es el resultado, pero la causa de la sequía es que no tener raíz, por no tener raíz. ¿Okay? El infinitivo indica causa. Otro uso adverbial del infinitivo es el uso temporal y lo vamos a explicar muy brevemente aquí. Puedes profundizar más en esto en un curso intermediario de griego koiné. El caso es que el infinitivo, como complemento adverbial, puede hablar de una acción, acciones que tienen lugar cronológicamente hablando anterior, o contemporáneo o posterior a la acción del verbo principal. Y cuando se usa de esta manera temporal, el infinitivo suele aparecer con combinaciones de preposiciones y artículos, como por ejemplo prin se traduce como antes, ento, mientras, y meta, perdona, hay que escribirlo en griego, meta, to, después. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Meta de to, aquí tenemos la combinación meta to y el infinitivo. Egertheinai me proratzo
Humas eis ten Galilean. Después, metato, después que el infinitivo, resucitar yo, aquí me es un acusativo, pronombre no caso acusativo, que sirve como sujeto de la idea verbal del infinitivo. Después de que yo, hay que traducirlo al español, haya resucitado, porque si no, no suena bien, iré delante de vosotros, ¿vale? La idea después, esta traducción viene de meta de, y entonces el infinitivo. Un uso tipo verbal, un uso más. Hay verbos finitos cuyos significados no son completos sin añadir algo más, algo adicional. Entonces hay verbos como buscar, desear, poder. Esos verbos que aparecen acompañados por el infinitivo que acaba completando su significado. Por eso complementario es el título de este uso. Veamos un ejemplo. Herodes thele se apokteinai. Herodes desea, del verbo celo, matar te. Aquí el acusativo no es el sujeto del infinitivo, sino que es como si fuera su complemento directo. Bueno, es el complemento directo de la idea verbal. Y el sujeto es Herodes. Herodes desea matarte. ¿Qué desea? Matar. Entonces el infinitivo completa la idea verbal del verbo desear. Bueno, basta por ahora. Hay más detalles de la sintaxis del infinitivo que tendrás que ver en una asignatura, como he dicho, de griego nivel intermediario. De momento nos quedamos con esta idea. El infinitivo es un sustantivo verbal. Es un híbrido, una palabra que puede cumplir funciones tanto de sustantivos como de verbos. Hemos visto el paradigma y las terminaciones típicas ein, sthai y nai. Y vamos a terminar con una canción para ayudar un poco a aprender este paradigma. Es una canción que viene de una canción de niños en inglés que se llama Mary Had a Little Lamb. Y lo siento que viene de esta canción quizás no tan conocida en el mundo hispanoparlante, pero es una canción que yo usé para ayudarme a aprender algunas de estas formas. Y vamos a ver con esta canción estas formas, estas 6 formas. Pero claro, sabiendo estas 6 formas, de ahí es un salto pequeño al perfecto, que hay que añadir un aumento y la capa en el presente. Y está es lo mismo que las terminaciones que vemos en estas otras formas. Entonces la canción va así. Luein, luesthai, lusai, lusasthai, lutheinai, luein, luesthai, lusai, lusasthai, kai, lutheinai. Aquí hemos puesto en la canción, en la segunda vez que hemos cantado, pues una kai, que obviamente significa y en español, ¿vale? Para que la letra quepe bien con la métrica, ¿vale? Luein, luesthai, una sola vez porque la forma se repite. Lusai, lusasthai, lutheinai, ¿vale? Luein, luesthai, lusai, lusasthai, lutheinai, luein, luesthai, lusai, lusasthai, kai, lutheinai. Bueno, quizás esa canción sirva de ayuda. Y bueno, aquí dejamos la lección sobre el infinitivo.